Un niño de apenas 13 años con un don para la pintura, que estaba destinado a ser un pintor famoso. Y es que con solo esa edad ya tenía su propia exposición en una galería de arte. Pero lamentablemente este niño se convertiría en uno de los grandes misterios de España. Esta es la desaparición del niño pintor de Málaga. David Guerrero Guevara era un niño que había nacido con un don. Desde muy pequeño se interesó por el arte de la pintura. Mientras otros niños querían juguetes, David quería pinceles, lápices y pinturas. Proveniente de una familia humilde de Málaga, todos los que veían las pinturas o retratos que hacía el niño quedaban boquiabiertos con la calidad que tenían. Vamos a recordar que apenas estamos hablando de un niño. Era la Semana Santa del año 1987 y había una exposición de arte sobre esa fecha santa. David hizo una pintura del Cristo de la Buena Muerte. Había tardado un solo día en hacerlo. Dejó impactado a los críticos por la sensibilidad artística del joven. Este cuadro iba a estar en la exposición de arte e iba a ser uno de los principales a ser visto por los visitantes a la galería. Esto llevó a David Guevara a la fama con solo 13 años. Tenía previsto hasta ser entrevistado para una radio local por este cuadro. Llegamos al día 6 de abril de 1987. Eran las 6:40 de la tarde cuando David se despidió de su madre Antonia, en la puerta de la casa familiar en el barrio malagueño de Huelín. Desde ahí debía caminar unos 250 metros hasta la parada del autobús que lo llevaría a la Galería de Arte La Maison, en el centro de la ciudad, donde lo esperaba el periodista Paco Faldón de Radio Popular para entrevistarlo. El niño tenía previsto después de la entrevista ir a la Peña El Cenachero, donde recibía clases de pintura, desde hacía un par de años de su tío, el pintor José Guevara Castro. Una vez terminada esa clase, David volvería a su casa. Pero todo sería diferente de lo que se había planeado. David nunca apareció a la entrevista que tenía programada. El periodista Fadón lo esperó infructuosamente en la galería de arte. Incluso se enojó por lo que pensó que era la irresponsabilidad de un chico que no cumplía con sus compromisos. David tampoco asistió a la clase, que ese día estaba a cargo de otro pintor, porque el tío Guevara había viajado a Madrid. Esa noche en la casa familiar su padre y sus hermanos cenaron molestos, pero todavía sin preocuparse realmente por su ausencia. Su madre decidió esperarlo para comer con él, pero los dos platos se enfriaron sobre la mesa de la cocina. David no apareció. Antonia, la madre del niño, no durmió esa noche, y apenas amaneció ella y su marido denunciaron la desaparición del niño en la comisaría más cercana. Cuando se reconstruyeron sus movimientos por primera vez, los policías llegaron a la conclusión de que había desaparecido en el trayecto de 250 metros, que separaba la casa de la parada de autobuses. Ninguno de los choferes habían visto al niño montarse el autobús esa tarde. Igualmente los vecinos no recordaban haberlo visto ni en la parada. La hipótesis de un secuestro para pedir rescate fue descartada rápidamente. Nadie se comunicó para plantear exigencias y por otra parte la familia de David vivía con lo justo que aportaba el salario de Jorge, el padre del niño, como empleado en una empresa de confecciones textiles. Las entrevistas con compañeros de colegio no aportaron nada, salvo que esa tarde a David le dolía el estómago y no había comido el sándwich preparado por su madre. En la galería no solo el periodista de Radio Popular lo había esperado en vano, sino que los investigadores no encontraron a nadie que lo hubiera visto allí. En la Peña El Cenachero, el pintor que estaba dando clases ese día creyó ver a David en la escalera, pero le dijo a los policías que posiblemente lo haya confundido con otro chico, ya que no lo conocía bien. Por esos días otra pista movilizó a Interpol en Lisboa, Portugal. Al ver la foto del niño pintor, un vecino de un barrio de los suburbios se presentó en una comisaría y explicó que creyó haberlo visto con otros dos chicos de su misma edad. Al encontrar al chico se dieron cuenta que no era David. También hubo llamadas telefónicas que lo identificaban, pero la búsqueda policial resultó infructuosa. El caso se encontraba estancado y sin solución, cuando 3 años después de la desaparición del niño, su amiga y compañera en el taller de pintura llamada Gema Calderón recordó que unos días antes de ese 6 de abril de 1987 David le había regalado un dibujo. En realidad era una caricatura de un hombre mayor. La niña al ver la caricatura le preguntó quién era ese señor. El chico bajó la mirada y dijo que no sabía quién era.
Los padres de Gemma llevaron el dibujo a la policía y empezó el rastreo de la presencia de algún ciudadano que se hubiera alojado en hoteles de Málaga con esas características para esa fecha. Así descubrieron el nombre de un turista suizo que según una camarera era parecido al personaje dibujado en la caricatura. También dijo que limpiando su habitación 3 años antes había encontrado una servilleta donde alguien había escrito David Guerrero Huelín, es decir, el nombre del chico y el barrio de su casa. La mujer dijo que había tirado la servilleta, pero que recordaba lo que decía. 2 policías españoles acompañados por agentes de la oficina suiza de Interpol visitaron la casa del turista suizo, cuyo nombre siempre se mantuvo en secreto porque era un simple sospechoso, y descubrieron que había muerto 1 año antes en Marruecos. Se supo que a este suizo le encantaba tomar fotografías de niños en la calle por donde viajaba. En la casa tenía un cuarto oscuro y muchos rollos de fotografía hechas durante sus viajes. Los policías pidieron permiso para revisarlos, pero no encontraron ninguna foto de David, ni de sus pinturas ni de la galería La Maison. Lamentablemente la policía volvía a cero, ya que creían que el ciudadano suizo tendría las respuestas. Trataron de pedir ayuda a la policía en Marruecos, donde había fallecido el sospechoso, pero estos se negaron a colaborar. Fueron pasando los años y el caso seguía sin encontrar nuevas pistas que ayudaran a llevar a un nuevo rumbo el caso. El padre de David murió en octubre de 2015 y la familia se enfrentó a un nuevo problema. Para poder hacer la sucesión de bienes, David debía presentarse, o si no lo hacía era necesario declararlo legalmente muerto. La familia se presentó ante la justicia y lograron una declaración de muerte en septiembre de 2016. Su madre Antonia explicó en ese momento: es un simple trámite legal para que podamos seguir adelante. No quiere decir que no sigamos esperando el regreso de David. La familia lo seguía buscando. Para entonces uno de los hermanos del niño pintor se había asociado con un periodista. Pidieron acceso a toda la documentación del caso, 5 cajas de interrogatorios e información de todo tipo, y la revisaron. De todo lo que vieron les llamó la atención la declaración donde el pintor, para entonces ya muerto, le dijo a la policía que creyó ver a David en la escalera de la Peña El Cenachero, pero que podía haberse confundido. El hermano y el periodista volvieron a entrevistar a los compañeros de David en el taller de pintura y también a algunos de los profesores. Estaban en eso cuando recibieron un anónimo. Tienen que buscar a Gervasio del Cenachero, decía. Volvieron a preguntar, pero al tal Gervasio nadie lo recordaba. Nadie sabía quién era. Por eso volvió a estancarse todo como ya había sucedido antes. Pero en febrero del año 2020, Gemma Calderón, aquella niña cuyos padres habían entregado la caricatura del suizo a la policía, encontró una desconcertante sorpresa al revisar el buzón de correspondencia de su casa. Habían pasado 30 años desde entonces, pero reconoció de inmediato una caricatura. Entre las cartas estaba el dibujo del suizo, una prueba que debía estar en manos de los investigadores del caso. Alguien debió robarla de la comisaría y depositarla en el buzón de la casa de Gemma. Estuve a punto de tirarlo porque estaba entre la publicidad del buzón y venía suelto. Es algo muy raro. Luego llamé a Jorge, hermano de David, y se lo conté. Decidimos llevarlo a la policía, dijo Gemma sorprendida. Una semana después me llamaron a declarar y me dieron a entender que el dibujo no lo tenían antes ellos, y por tanto tampoco tenían una explicación de cómo llegó a mi buzón. Explicó Gemma, un medio que la consultó cuando se conoció la noticia, y agregó: estoy segura de haber dado ese papel a la policía. El periodista que ayudaba al hermano de David en la investigación hizo entonces una conexión que se le había escapado a la policía. El nombre del dibujo, el supuesto suizo, bien podía ser el misterioso Gervasio de la Peña El Cenachero, al que se refería el anónimo que habían recibido unos años antes. Pero ¿cómo había llegado esa caricatura al buzón de Gemma? ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Cómo había desaparecido esa caricatura de la comisaría de la policía? Muchas preguntas y ninguna respuesta. Así como había sido la desaparición de David Guerrero Guevara. La última teoría que está siendo manejada por la policía y los familiares del niño pintor es que fue víctima de una red de trata de personas. El hermano y el periodista consiguieron 2 pistas que se le había escapado a los detectives. Una de ellas es una nota del gobierno civil de Málaga, donde se indica que David había sido visto a las 6:45 en la parada de autobuses del mercado de Huelín. La otra era el testimonio de alguien que decía haberlo visto parado dentro de un autobús.
Más de 30 años después de los hechos, los investigadores no supieron dilucidar por qué sus antecesores no tuvieron en cuenta estas informaciones. Si esos datos son ciertos, David pudo haber llegado a la Peña El Cenachero, donde pudo ser visto en las escaleras por el pintor Rafael Jaime Calderón. Ese es el lugar donde se sitúa el misterioso Gervasio, a quien el anónimo señalaba como parte de una red de trata. Desde entonces la investigación sigue abierta pero estancada. Mientras tanto, la madre de David, el niño pintor que hoy tendría 48 años, no pierde las esperanzas. Hasta que no se demuestre otra cosa, esperamos que regrese, repite la señora Antonia cada vez que le preguntan. David estará vivo o habrá sido víctima de un terrible final. Ya son 35 años desde la desaparición del niño pintor, y parece poco probable que aparezca vivo. Uno de los grandes misterios que sigue desconcertando a toda España. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.